por sus atrios con alabanza y diré, este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 9. Y esta palabra ha estado impactando mi corazón desde hace días, pero ayer, antier, el Señor volvió a tocar lo profundo de mí para saber si era realmente lo que yo esperaba compartir, y al final el Espíritu Santo confirmando una y otra vez lo que debo hacer. Así que te voy a invitar, si nos ponemos de pie, Filipenses capítulo 4, verso 9. Mira, esto es algo que aprendí desde el día que me convertí. La lectura de la palabra siempre es honrarla, respetarla y ponerse de pie. Es una evidencia al respecto. Permíteme leerlo en voz alta, y si quieres hacerlo conmigo, sería excelente. Lo que aprendiste y recibiste, lo que oíste y viste en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Y el Dios de paz estará con ustedes. Toma tu lugar, por favor. Una constante que hoy está buscándose dentro de la iglesia, como la gran mayoría de las personas en estas condiciones ambivalentes, donde la inestabilidad desde emocional, financiera o aún social nos está conduciendo a un desgaste físico, mental, donde las personas están perdiendo el piso y están a la búsqueda de aquello que les propicie una certeza, una seguridad, pero específicamente un factor que trasciende por encima de cualquier circunstancia, que es paz. Y es precisamente lo que hoy nosotros podemos compartirte, que es necesario que la iglesia vuelva a experimentar esa quietud en lo profundo de su espíritu. Esa paz que en medio de la adversidad sus pensamientos no son arrebatados, trasladados a un conjunto de conflictos innecesariamente para estarlos teniendo en la mente, y descansar en medio de esa paz cuando las cosas no van bien. Hace años, en Puerto Rico, un hermano pintor, Mario Martínez, su esposa Mirza, nos regalaron a mi esposa y a mí un cuadro, y él lo hizo único para mí. Y él le puso paz en la tormenta. Y cada vez que mi vida está entrando en esa condición de crisis, me siento por un momento a contemplar esa pintura, leyendo el texto donde el Señor entra en medio de la tormenta para darles seguridad y confianza a los suyos. Y esto es precisamente lo que necesitamos cuando las circunstancias están en conflicto. El apóstol Pablo, en ese ministerio tan crítico, donde su anhelo y su pasión por seguir llevando el mensaje de Jesucristo se convirtió en una condición de hostilidad para muchos. Golpeado, apedreado, desechado, y él estaba consciente que su vida, en medio de esa condición acelerada de eventos, él estaba en pos de la búsqueda del Dios de paz. Porque tú puedes estar aún en las cosas de Dios, tú puedes estar en medio de la adversidad, pero si el Dios de paz no está contigo, estamos en un tremendo crisis o conflicto, probablemente al punto del naufragio. Y es que esto es algo que a veces no nos percatamos, porque colocamos la paz de Dios como si fuera una oración. Pero Pablo está diciendo algo que es importante. Él dice, esto hagan. Fíjate bien, si vuelves a leer ese párrafo, dice, esto hagan. Lo que Pablo está mostrando es cómo un ejemplo puede influenciar, tocar las vidas de otros
en la medida en que caminamos en armonía con lo que predicamos y en lo que hacemos. Y Pablo había descubierto el más poderoso mensaje capaz de impactar, porque podemos hablar miles de palabras, pero una imagen, una acción es más profunda, es más impactante, que penetra hasta la fibra más íntima y plasma esa imagen de tal manera que eso nos conduce a elegir cómo vivir. Y es lo que está hablando Pablo. Anhelamos la paz de Dios, anhelamos la presencia de Dios, pero esto está en relación y en armonía con nuestra obediencia y fidelidad a caminar en la voluntad de Dios. No son aspectos separados. Esto es algo que en ocasiones nos cuesta trabajo porque estamos acostumbrados a escuchar un evangelio de bienestar, a un evangelio de prosperidad, a un evangelio de soluciones instantáneas, pero pocas veces escuchamos un evangelio de obediencia y de fidelidad, porque esto es lo que propiciará la bendición de Dios. Así que si tú estás buscando la presencia de Dios y como resultado esa paz que pueda mantenerte en quietud cuando las cosas aún son difíciles, la senda debemos determinarla nosotros, elegir de acuerdo a los modelos que tenemos. Y el más grande modelo que tú y yo tenemos es el Señor Jesucristo, por supuesto. Pero en ocasiones vemos tan alto, tan perfecta la vida del Señor Jesús que decimos, es imposible lograrlo. Pero en este caso el apóstol Pablo dice, lo que ustedes han estado viendo, lo que ustedes han estado observando, le está diciendo la iglesia de Filipo, lo que ustedes ven en mí, atravesar tiempos de crisis, pasar momentos de adversidad, enfrentar a falsos hermanos, ladrones, conflictos, entrar en la cárcel, pasar tiempos donde azotes, apedreamientos, pero había una calma y una quietud por encima de todas las adversidades. Y esa era la gran interrogante. Es donde a veces alguien te pregunta y te dice, oye, yo creo que tú no tienes problemas, ¿verdad? Yo creo que esta crisis a ti no te ha afectado. Mira, no te quejas. Mira, no tienes un rostro de dolor como resultado de quejarte. Y tú puedes decirle, no, sí los tengo. Pero hay una paz que me sustenta aun cuando las cosas no son como yo espero. Y este es el resultado precisamente. Nosotros tenemos una capacidad para influenciar a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos una fuerte influencia sobre las personas. Y eso es lo que Pablo está enseñando, que el modelo de un creyente debe impactar a las personas a su alrededor. Es muy fácil levantar las manos en la iglesia. Bueno, no tan fácil porque hay algunos que están en la alabanza así, de brazos cruzados, ¿no? Pero en la iglesia el ambiente, la presencia, la gracia, el amor de Dios puede propiciar que tengamos ese sentir de bienestar, de paz y tranquilidad y decir gracias Dios. Pero cuando salimos es justo ahí donde empieza nuestra vida. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Pablo menciona prácticamente, imítenme. ¿Cómo viví? ¿Cómo fue mi conducta? ¿Cuáles fueron mis palabras? Y esto es un conflicto, ¿sabes? Porque anhelar ser un líder o ser el pastor o ser tú el papá o la mamá genera un enorme peso porque somos el modelo de las personas que están a nuestro alrededor. Lo queramos o no, lo admitamos o lo rechacemos, somos el modelo de lo que nosotros pretendemos decir que somos. Así que para alguien que desea colocarse como un modelo, debemos tener una armonía
entre lo que predicamos y lo que practicamos. No puede haber una discordancia en decir esto es lo que he recibido, este mensaje, pero mi vida es otra. No puede haber esa discordancia. Debe haber una armonía continua entre lo que comparto y en el proceso formativo de mi vida cotidiana que va apegándose cada vez más a esas verdades. Irlas colocando en la práctica, porque tenemos un enorme criterio teórico de la palabra. Pero mientras esas verdades eternas no cambien e impacten nuestra conducta, en vano estarán en nuestra mente. En vano. Por eso me gusta lo que dice Pablo y te lo voy a reiterar. Después de lo que aprendiste, dice, y lo que vieron en mí, esto hagan. Esto hagan. Pablo pudo haber dicho, oren a Dios que les dé esa paz. Hay momentos cuando se puede hacer a través de la oración. Pero lo que está normando el apóstol Pablo es una calidad de vida, un estilo de vida de todos los días, de cómo caminar diciendo que lo que hablamos, enseñamos, lo que estamos instruyendo a otros deberá ser primeramente en mí y posteriormente en los demás una realidad que nos conduzca. Y es que no podemos negar que cuando estamos en este contexto, y hoy te das cuenta que aunque tú no quieras ser el pastor, aunque tú no quieras ser un modelo, ya lo eres. Y cuando tú estés compartiendo el Evangelio, eres la única Biblia que esas personas van a conocer. Y surge entonces un gran conflicto, porque nadie puede escapar a los deseos, a los sentimientos que nuestro propio corazón tiene. Pero cuando estamos en esta posición, hay una lucha interna entre lo que debo hacer y lo que deseo hacer. Pero esta lucha no es impositiva. Necesitamos determinar que si nosotros vamos a reflejar el amor de Cristo, si vamos a compartir a otros de esa gracia maravillosa, deberemos entonces vivir de acuerdo a esa gracia. Porque esa gracia es tan enorme, tan grande, que no solo es el favor inmerecido que hemos obtenido, es también el poder para vivir la vida cristiana. Pero a veces parece que vivimos como mendigos, en bancarrota espiritual, porque no hemos sido capaces de poner en práctica lo que recibimos. Y es que la palabra es dinámica, es viva, es impactante. La palabra produce resultados, transforma vidas, cambia vidas en la medida en que nosotros estamos dispuestos a dejarnos conducir. Pablo en ocasiones mencionó, imítenme, porque él estaba consciente que cuando miramos al Señor Jesús es la imagen perfecta. Pero Pablo menciona, si ustedes pueden ver a una persona redimida, transformada, caminando en pos de una mejor calidad de vida, de una perfección cada vez mayor, él no dijo que era perfecto, sino en la búsqueda de esa perfección, mírenme a mí. Y hoy nuestros modelos a quienes miramos o de quien dependemos, debemos tener una muy clara percepción de quiénes son, y la realidad para poder imitar a alguien debe estar constituida en una condición de lo que cree y cómo vive lo que cree. Esa es parte de nuestra vida. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a reproducir, hay un texto en el libro de Génesis, capítulo 1:11. Si tú lo tienes, esto es algo que vamos a continuar.
Dice este texto, después que el Señor habló, dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, y eso es lo que tienes que subrayar, fruto según su género. Este es un principio bíblico que no está abolido. Esto significa que nosotros vamos a reproducir lo que somos, no lo que decimos. Hay una gran cantidad de asistentes a seminarios y qué grato que puedan ir preparándose, pero no es en ocasiones la multitud de palabras, de enseñanzas, las que nos van a hacer capaces de cambiar. Los modelos que están propiciando esas palabras, los que están emitiendo esa predicación, son aquellos que van a forjar esa condición en nuestra vida de reproducción. Solo reproduciremos lo que somos. Uno de los puntos es que, por lo general, hay un texto en la Biblia que dice que tal el pueblo, tal el sacerdote. Es decir, por lo general una congregación es el reflejo del modelo que tiene enfrente. Por lo general, la mayoría de los asistentes, de los congregantes, de aquellos que tienen un compromiso, de aquellos que observan, que tienen un análisis real de lo que se enseña, de cómo se vive, cómo es su conducta, esa gran mayoría estará reflejando precisamente a quien están escuchando, quien es su modelo inmediato, hablando físicamente. Y es que esto es el principio. Por lo general, algunos a ustedes les van a decir, ay, tú te pareces a tu pastor. Tú tienes mucho de tu pastor. O tú predicas como tu pastor. Eso es parte de la vida. Pero nuestro fruto es prácticamente lo que estamos viendo, modelando en otros. Es lo que nuestra propia vida va a adquirir. Y también sería la inversa. Los malos modelos son el resultado de sus vidas de fracaso, de contienda, de crisis. Hoy tenemos una gran cantidad de conflictos en la mercadotecnia hablando de modelos de influencia. En otras palabras, lo que hoy se conoce, los influencers, que no es nada nuevo. Por favor, ay, qué palabra tan nueva, los influencers. Yo me preocupo, pues, para nosotros que conocemos la Biblia, ese término siempre ha estado ahí. Es lo que está diciendo Pablo. Pero hoy tenemos un grave conflicto porque la mercadotecnia está haciendo un enorme esfuerzo por tratar de colocar personas con un alto grado de impacto en las vidas, porque solo se presenta lo que públicamente ellos conocen. Y lo que hace este influencer es hablar acerca de un tema, es recomendar ciertos productos, es participar en ciertos foros donde es pagado para que hable a favor de, avale algo de, y de esa manera le dan valor a lo que ellos están recomendando. Pero qué tristeza, porque un verdadero modelo de influencia vive en lo privado como en lo público en la misma línea recta de integridad y de honestidad. ¿Qué diferencia? Un influencer puede ser un hombre que golpea a su mujer, pero en lo público, este producto, miren de qué manera, ¿no? O puede ser una persona con grandes carencias en su carácter, pero tiene una influencia por su comunicación, por su carisma, por el conocimiento de un tema específicamente y lo está transmitiendo, pero eso está manipulando las vidas, porque eso es una falsedad, porque solo se presenta lo que los ojos ven, pero un modelo al cual la Biblia nos muestra es alguien que vive por principios y camina acorde a lo que cree. Esta es la gran diferencia.
Los influencers, como hoy se ha estado manteniendo, la gran mayoría los encuentras en prácticamente casi todas las esferas de la vida, en productos de cosmetología, en artículos del hogar, en youtubers, o sea, en todos prácticamente, pero no he visto a ningún influencer en la Biblia. Hay uno muy malo por ahí que no quiero decir quién es, que empieza con H y no quiero mencionar. Él es un mal influencer. Pero alguien que pueda colocar la verdad y vivir de acuerdo es lo que Pablo está enseñando. No podemos reproducir una nueva generación de creyentes a quienes vamos a entregar la estafeta, o quién será la generación que viva de acuerdo a la normatividad que la palabra declara, si los modelos que se tienen no son los que deberían estar al frente, no son aquellos que deben transmitir una fe real. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de ir caminando paso a paso en una senda, de ir desligándose de aquella antigua naturaleza y vivir de acuerdo a la nueva, vivir llenos del Espíritu Santo, depender de los frutos, de los dones del Espíritu Santo, como hace unos momentos estábamos viviendo aquí. Nuestra influencia va a ser a veces imperceptible para nosotros, porque no estamos dedicados a buscar cómo te voy a influenciar. Nuestro ámbito donde nos desenvolvemos será el medio donde esa influencia se propague. Y aparentemente no tiene poder, pero déjame decirte, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, esa palabra es poderosa. Esa palabra trasciende, penetra. Esa palabra trae convicción, confronta. Pero, ¿qué modelo nosotros vamos a hacer? ¿Qué modelo nosotros vamos a desarrollar? Pablo está mencionando dos aspectos muy importantes. Por ejemplo, donde dice, lo que aprendieron y recibieron, ahí está hablando de instrucción. Está hablando lo que se habló doctrinalmente. La palabra con toda su extensión en cada ámbito. Este es el mensaje que Pablo comunicó a la iglesia. Y cada miembro de la congregación debe ser objetivo, porque no hacemos una correlación entre lo que se habla y lo que se hace. Esto es imprescindible. La Biblia nos dice que debemos analizar la conducta de nuestros líderes y si su fe es correcta, imitarlos, dice. Entonces, ¿qué hacer? Los modelos que tenemos necesitamos analizarlos correctamente, porque a veces decimos, bueno, es que predicó la palabra, pero vive de otra manera. No, ¿sabes? Eso es el problema que tenemos, que nos volvemos muy sentimentalistas, nos volvemos muy amplios de criterio y se nos olvida que la norma de vida y conducta es la palabra del Señor. Quienes son nuestros modelos para aprender el Evangelio no son los espejos de perfección, son los modelos de ir dejando un pasado, dejando una vida anterior para ir buscando una vida mejor, de obediencia y de fidelidad. Yo puedo decirte que desde el día que me convertí, todos los modelos que tuve y hasta el día de hoy que tengo, de quienes me enseñaron la Biblia, de quienes me predicaron la verdad, ellos vivían cada día lo mejor de sus vidas, haciendo lo posible por caminar en integridad a la luz de la verdad de la palabra. Este es el secreto. Este es el punto. ¿Cuántas ovejas hoy están agradecidas por buenos modelos que se tuvieron? Pero a veces vemos ovejas con un grado de dificultad como resultado de no haber tenido al frente los mejores modelos para seguir adelante.
Así que, ¿qué modelo nosotros tenemos? ¿Qué modelos hay de nosotros? Yo creo que quien puso de moda este nombre de influencer, yo creo que lo era correcto al principio, pero lo han deformado. Porque un influencer, como ellos le llaman, la Biblia ya nos muestra, como el apóstol Pablo, debe tener un grado de conocimiento del tema para el cual está compartiendo. No debe ser un erudito en su totalidad, pero debe ser alguien que entiende, comprende y es capaz de plasmar, de compartir, de propiciar que este tema se convierta en una realidad entendible, clara y completamente a los ojos de los demás. También un modelo, hablando bíblicamente de lo que está diciendo Pablo, es que un modelo al que seguimos nosotros influye en nuestras decisiones. Influye en nuestras decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Hace algunos años, unas hermanas se convirtieron, eran hermanas, y al inicio de la iglesia todas ellas iban con tops y con unos chorcitos que era algo impactante. Y la pregunta siempre era, ¿les diremos? ¿No les diremos? Y algunos hermanos así medios fariseos, hermano, dígale que se ponga. Y otras hermanas, dígale que se... ¿Nosotros qué hacemos, Dios? Y así que ellas asistían continuamente, no dejaban de ir a la iglesia. Cada servicio estaban ahí, participaban. Cuando era momento de orar, oraban. Y ya no sabía uno dónde poner la mano, si en el hombro, en la cabeza, mejor en la cabeza, ¿no? De verdad. Pero era su fe, era su entrega. Tú los estabas viendo. Pero ellos, debes recordar, cuando venimos de un mundo donde hay una gran cantidad de malos modelos y vidas no gratas, esos son los patrones de conducta que se heredaron. Y nadie puede quitarlos, nadie puede cambiarlos, a menos que no sea el Señor. Solo hay una persona que puede convencer a otra persona, y ese es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que orábamos mi esposa y yo? ¿Cómo hacemos, Dios? ¿Cómo hacer para que estas mujeres no se sientan mal si nosotros les decimos? Y el Señor nos dio la palabra. Son el modelo. Y mi esposa vistiendo apropiadamente cada vez en la congregación, de tal manera que no hubo necesidad ni de siquiera decirles algo en su vestidura, porque cuando empezaron a tener la revelación de Dios, el Espíritu Santo les trajo esa convicción de tal manera que cambiaron radicalmente su forma, su estilo de vestir, y aprendieron cómo vestir apropiadamente. ¿Por qué? Porque vieron el modelo apropiado. Es igual como un pastor que sale con pelo largo y acá con rastras y tatuado. Ese es el modelo que se va a repetir. Pero si lo ves con short, con chanclas, dices, por eso aquí ya nada más algo que necesito. El apóstol Pablo por eso decía, yo honro mi ministerio. Si el pastor no es capaz de honrar a quien lo llamó y honrar la posición que Dios le confiere y vestir de acuerdo a la función que desarrolla, es otro conflicto. Por eso tenemos los problemas. Yo no puedo imaginarme al apóstol Pablo diciendo, ustedes vivan como gusten. Pablo está diciendo, yo soy el modelo inmediato que ustedes están escuchando, que pueden palpar, que pueden darse cuenta que vengo de una vida igual que la suya, pero que al encontrar en Cristo hay un cambio de vida, de naturaleza y un cambio de mentalidad. ¿Qué diferencia? Necesitamos darnos cuenta que nuestra influencia no solo es para el presente, es para un futuro. Muchas personas a nuestro alrededor
no solo van a ser influenciables o influidas sin el llegar a la manipulación, sino por el impacto de la vida y conducta que nosotros tenemos, no solo para sus decisiones, sino su conducta, su estilo de vida. Si el pastor toma, ¿las ovejas qué van a hacer? Tomar. O sea, recuerda este principio de Génesis 1:11. El fruto es lo que vamos a mostrar o de acuerdo a su género. ¿Qué hacer? Porque aún vamos a influir también en el carácter de las personas. Imagínate al pastor violento y un hermano, ¡cállese! Y así hay varios aquí en la ciudad, que no te permite ni siquiera ir al baño. O sea, no es una crítica, pero entiendan, por favor. Esos son los modelos que vamos a tener. Y precisamente esos malos modelos se van a repetir y esto propiciará que muchas personas crean que el cristianismo es distorsión, es opuesto, cuando los verdaderos modelos son aquellos que muestran el amor, la gracia, la misericordia, pero también la equidad de carácter. Porque un pastor, un liderazgo, una persona, no es que seamos débiles de carácter. Los frutos del Espíritu están en operación, pero llega el momento en que tienes que ponerte rígido. Es como el Señor, cuando entró al templo hecho, que hizo un azote de cuerdas. Él no fue y les dijo, ¿se quieren salir, por favor? ¿Me dan permiso de hacerles una observación? ¿Te das cuenta? Esto es lo que estamos hablando. Los modelos que se están repitiendo. La gran mayoría de nuestros jóvenes no tienen identidad. No saben cuál posición tomar. Porque si no tienen un padre, una madre con un modelo sabio, sólido, permanente, van a buscar otro. Y muchos de nuestros jóvenes están en una crisis de identidad. Tan es así que hoy los llamamos los millennials, la generación XZY. Al rato vamos a salir la generación de los nuevos compañeros del espacio, en fin. Vamos a entrar en conflictos de esa naturaleza. Pero no tienen identidad la mayoría. Por eso están buscando aceptación en reunirse con grupos, en vestirse de igual manera, en colocarse cosas en su cuerpo para ser aceptados por un grupo. El mejor modelo que tú y yo podemos tener es al Señor Jesús. Pero podemos decir que sí hubo quien pudo caminar en la senda de la obediencia y fidelidad, el apóstol Pablo. Y no lo hizo para que seamos pablistas, sino para revelar que es por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo, que sí podemos caminar cada día a esa senda y podemos aspirar a cosas más grandes. El resultado final de lo que está diciendo Pablo dice, y el Dios de paz estará con ustedes después de hagan esto. Hay cuestiones que debemos corregir en nuestra vida. Tal vez hay áreas en tu vida que aún no han sido depuradas, y no porque no sean susceptibles de cambio, es que quizás en ocasiones no las hemos rendido al Señor. No hemos decidido que esa esfera donde nos movemos no es compatible con los intereses del cielo. Y en ocasiones hay cosas legítimas, pero nos limitan, no nos permiten crecer, levantarnos otra esfera, buscar cosas más grandes porque el modelo que teníamos nos dice que ese era lo apropiado, pero debo reiterar para concluir. Nunca, jamás será suficiente lo que estamos haciendo.
porque el Señor nos lleva de gloria en gloria. Porque no obstante, nuestro ser interior está creciendo de día en día. Y hay un contraste entre lo exterior y lo interior. Hay un contraste entre lo que va envejeciendo con aquello que está creciendo. Y nuestra ciudadanía no es aquí en lo que envejece, es allá en la presencia de nuestro Dios, a donde vamos y nos dirigimos. Ese es el modelo al cual aspiramos. Nosotros estamos modelando a la patria celestial. Es como si te preguntaran, ¿de qué país eres? ¿De dónde eres? Es donde tú puedes decir, mi conducta, mi palabra es como hablamos y vivimos en el cielo, ¿no? Que Dios nos ayude a corregir aspectos de nuestra vida, porque estamos ahora sí que ante los ojos de las demás personas. Somos el modelo de cómo reaccionamos, cómo vivimos, qué hacemos con nuestras actividades. Al igual que tú, al igual que yo, somos la Biblia abierta que la gran mayoría de personas estará leyendo. Y qué difícil, porque estamos luchando, mencioné, entre lo que debo hacer y lo que deseo hacer. Y hay condiciones difíciles, pero finalmente esa nueva naturaleza me proveerá los recursos para seguir adelante. El apóstol Pablo, en el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice que esto es lo que se va a hacer. Que la nueva generación de cómo reproducir a nuevos hombres y mujeres en el servicio del Señor, ¿cómo van a ser? De acuerdo al modelo que ellos van a ver. Cuando leo la historia de la iglesia, digo, wow, yo jamás pudiera llegar a un nivel de esa naturaleza. Pero sí me impulsan a querer vivir mejor, a querer vivir cada vez más para el Señor, no en competencia, pero sí a darme cuenta que hombres y mujeres en tiempos de crisis hicieron lo mejor de sus vidas precisamente cuando decidieron hacer conforme a lo que Dios quería. Que esto sea para ti, para mí entonces hoy un modelo de influencia, un modelo a seguir. Influyes en las personas, en su estilo de vida. Lo que ven que tú vives, ellos lo van a hacer. Lo que tú hables, ellos van a tratar de hacerlo. Las decisiones que tomas van a estar directamente ligadas con ese modelo de influencia. Por lo tanto, somos responsables de las personas a nuestro alrededor. Y aunque tú digas, bueno, el Señor me hizo libre a mí, es verdad, pero tu libertad termina cuando la debilidad de otro se lastima. Recuerda eso. Tu libertad termina cuando la debilidad de otro se lastima. Porque entonces ya no es la ley del amor lo que gobierna nuestra vida, sino el interés personal de cada uno de nosotros. Y de eso habría mucho que compartir. Porque aunque somos libres, esa libertad está limitada a edificar y a bendecir a otros. Qué tremendo. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias por este tiempo. Y recuerda, sigue orando, porque tenemos el día 30, el reto. ¿Cómo abrir y de qué manera se va a lograr? ¿Quieres orar conmigo? Padre, te damos gracias, porque hoy una vez más nos reiteras que el modelo de vida debe ser continuamente aspirando a vivir de la mejor manera para agradarte, para caminar en obediencia y fidelidad. Y entonces tu presencia, que es poderosa, como hoy la experimentamos en nuestra adoración, será una realidad que permanezca con nosotros en todo tiempo y en toda circunstancia. Por esa paz que se requiere, Señor, cuando las circunstancias
son adversas, cuando los tiempos son turbulentos, cuando el barco parece naufragar, en medio de esa inquietud, la paz que sobrepasa todo entendimiento inundará nuestras vidas como resultado de caminar en la senda de la obediencia. Padre, gracias por este privilegio. Trae a mis hermanos esa paz. Están luchando, Señor, con pensamientos acerca de un futuro desconocido, de condiciones de su entorno donde problemas en el hogar, condiciones económicas adversas, circunstancias críticas, pero seas tú, Señor, con ellos, propiciando esa quietud, esa estabilidad y una vez más la declaración de que tú estás con ellos, Señor. Ahí en donde tú estés, yo te invito a que te pongas de pie y le cantes una vez más esta canción al Señor y le digas: ven, ven.